Las 5 ciudades más baratas de México para vivir. Hay ciudades en México donde puedes vivir con menos de $500 al mes, sin renunciar a la calidad de vida, seguridad, cultura y paisajes increíbles. Hoy te voy a llevar a descubrir 5 ciudades mexicanas que combinan historia, naturaleza, gastronomía y sobre todo, economía, en un país que no deja de sorprender. Desde calles coloniales y cañones impresionantes, hasta selvas, música tradicional y comida que te hará volver por más, estas ciudades no solo son baratas, son auténticos tesoros escondidos. ¿Te animarías a mudarte a una de ellas? Quédate hasta el final porque la número 5 te va a cambiar la forma en que ves México. Comenzamos. Durango, Durango. ¿Te imaginas vivir rodeado de montañas, arquitectura colonial, comida deliciosa y pagando menos de lo que gastas en solo una semana en la ciudad? Bienvenido a Durango, la tierra del cine, la historia y la tranquilidad, donde puedes vivir con solo $500 al mes. Quédate, porque esta ciudad podría ser tu próximo hogar. Durango es ideal para amantes de la tranquilidad, historia y naturaleza con un presupuesto ajustado. Durango tiene un costo de vida mensual estimado entre 9,000 y 14,000 pesos mexicanos. Durango está rodeada por paisajes espectaculares como la Sierra Madre Occidental. Su gastronomía norteña cuenta con platillos como el caldillo durangueño. Durango tiene más de 1,000 edificios de valor histórico protegidos por el INAH. La Catedral Basílica Menor es una joya del barroco y neoclásico. Durango tiene calles empedradas, plazas coloniales, balcones de hierro forjado. Considerado uno de los centros históricos más grandes del país. Durango es ideal para quienes aman caminar entre historia, arte y belleza arquitectónica. Durango fue fundada en 1563 por Francisco de Ibarra. Fue parte clave del Camino Real de Tierra Adentro, ruta minera entre Zacatecas y Chihuahua. Durango centro económico del norte, gracias a la minería de plata y oro. Durante la Revolución Mexicana, Durango fue bastión de luchas importantes. Durango está enclavada en la Sierra Madre Occidental, con vistas impresionantes y hermosos atardeceres. Muy cerca de Durango se encuentran, el Espinazo del Diablo, ruta escénica con niebla, bosques y curvas increíbles. El Parque Guadiana es ideal para caminar, correr o simplemente relajarte. En Durango más de 150 películas fueron filmadas aquí, especialmente westerns entre los años 50 y 70. Escenario favorito de John Wayne, Clint Eastwood y Mel Gibson. Puedes visitar sets cinematográficos como Chupaderos o Villa del Oeste. Durango es conocida como la Hollywood del desierto. Durango tiene el teleférico más moderno del norte de México, con hermosas vistas al centro. Cuenta con uno de los túneles coloniales más largos del país, el Túnel de Minería. Posee una de las cuevas turísticas más grandes, la Cueva del Rosario. Durango ha sido nombrada varias veces como una de las ciudades más limpias y seguras del país. Durango no solo es una ciudad barata para vivir, es un tesoro escondido de México. Historia viva, paisajes impresionantes, calles coloniales, aire puro y tranquilidad, todo a un precio que parece de otra época. Si buscas una vida con calidad, sin estrés y rodeado de cultura, Durango podría ser el destino que estabas esperando. ¿Ya conocías Durango? ¿Te gustaría vivir en una ciudad así? Déjame tu opinión en los comentarios. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Imagínate vivir en una ciudad colonial que parece de Europa, con bajo costo de vida, arte en cada calle y naturaleza impresionante a unas horas. Te presento San Luis Potosí, una joya desconocida para muchos, pero perfecta para quienes buscan calidad de vida, sin romper el bolsillo. San Luis Potosí es una de las capitales estatales más accesibles, con servicios y oferta cultural de similar a la de una ciudad grande.
San Luis Potosí está muy cerca de la Huasteca Potosina con ríos, cascadas y selvas. La ciudad cuenta con una buena infraestructura y un crecimiento industrial. Su comida típica incluye enchiladas potosinas y zacahuil. El transporte es económico y tiene múltiples universidades. San Luis Potosí es perfecto para quienes buscan equilibrio entre ciudad, naturaleza y economía. Tiene un costo de vida mensual estimado entre 10,000 y 13,000 pesos mexicanos. El centro histórico de San Luis Potosí es uno de los más bellos de México, con más de 1,500 edificaciones de cantera rosa y estilo neoclásico y barroco. Declarado zona de monumentos históricos por el INAH. Destacan la Catedral Metropolitana del siglo XVII, el Teatro de la Paz, la Plaza de Armas, el Callejón Zaragoza, el Templo de San Francisco y el Templo del Carmen. San Luis Potosí cuenta con calles amplias, jardines, plazas, fuentes y museos integran una estética urbana tranquila, bella y funcional. La ciudad tiene una fuerte tradición literaria, musical y artística. San Luis Potosí es sede de importantes eventos culturales como Festival Internacional de Danza Contemporánea, Festival de Música Antigua y Barroca y Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí. San Luis Potosí fue fundada en el año 1592, tras el hallazgo de minas de oro y plata en el Cerro de San Pedro. Rápidamente se convirtió en uno de los centros económicos y religiosos más importantes del virreinato. San Luis Potosí fue paso clave durante la independencia, la revolución y la reforma, con figuras como Benito Juárez y Francisco Madero pasando por la ciudad. Su pasado minero marcó la arquitectura, la economía y su estructura urbana actual. Aunque es una ciudad de altiplano, está estratégicamente ubicada cerca de algunas de las maravillas naturales más sorprendentes de México. Dentro de la ciudad se encuentran el Parque Tangamanga y II, entre los más grandes parques urbanos de América Latina. San Luis Potosí tiene una rica mezcla de tradición huasteca, mestiza y altiplano. Los mercados como el Mercado Hidalgo o Mercado República ofrecen alimentos frescos y antojitos a precios accesibles. San Luis Potosí es una de las capitales estatales más seguras del país, especialmente en zonas residenciales y el centro histórico. Su sistema de ciclovías está en crecimiento y fomenta la movilidad sustentable. San Luis Potosí fue propuesto como capital de México durante varios periodos de crisis políticas en el siglo XIX. San Luis Potosí es una ciudad que combina todo: historia virreinal, vida cultural vibrante, paisajes espectaculares y un estilo de vida accesible. No necesitas ir a las grandes urbes para tenerlo todo, solo necesitas mirar hacia el corazón de México. Si buscas un lugar hermoso, económico y lleno de alma, San Luis puede ser tu próximo hogar. ¿Te gustaría vivir en una ciudad colonial llena de historia y cultura, sin pagar una fortuna? Comenta si San Luis Potosí está en tu lista. Campeche, Campeche. ¿Te gustaría vivir dentro de una ciudad amurallada declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO? Donde el mar y la historia se mezclan, y todo cuesta menos de lo que imaginas. Te presento Campeche, una joya colonial del Golfo de México, y una de las ciudades más económicas para vivir en todo el país. Campeche es la ciudad colonial más segura y barata para vivir en México. Campeche tiene un costo de vida mensual estimado entre 10,000 y 13,500 pesos mexicanos. Campeche tiene vista al Golfo de México y un malecón con atardeceres espectaculares. Campeche es una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América Latina. En 1999, su centro histórico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Campeche conserva murallas, fuertes, bastiones, baluartes y puertas de piedra originales del siglo XVII. Tiene fachadas de colores pastel, faroles coloniales y calles empedradas que parecen sacadas de una película.
Campeche es una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido, ideal para amantes de la historia y la estética urbana. Las fiestas tradicionales como el Carnaval de Campeche es uno de los más antiguos de México. Pueden realizar recorridos nocturnos por la ciudad amurallada, con video mapping en fachadas históricas y eventos gratuitos para toda la familia. Campeche fue fundada en el año 1540 sobre un antiguo asentamiento maya llamado Aquimpech. Campeche fue uno de los puertos más importantes durante la colonia, frecuentemente atacado por piratas. Por eso, se construyó una muralla de 2.5 kilómetros para proteger la ciudad, que aún hoy se puede recorrer. Tiene el único centro histórico completamente amurallado del país. La historia de Campeche es una mezcla la tradición maya, la conquista española y el comercio transatlántico. Campeche tiene vista directa al Golfo de México, con uno de los malecones más largos y bonitos del país. Campeche está cerca de Calakmul, una antigua ciudad maya y la Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial Mixto. Etzna, zona arqueológica impresionante, manglares, cenotes y reservas naturales en los alrededores. Campeche ofrece mar, selva, ruinas, aves exóticas y ecoturismo sin multitudes. En los mercados locales puedes comer delicioso por menos de 100 pesos. Campeche cuenta con más de 1000 fachadas restauradas, todas pintadas bajo criterios de conservación internacional. Es una de las ciudades más seguras y limpias de México, según datos del INEGI. No tiene turismo masivo, lo que la vuelve tranquila y auténtica. Campeche fue el primer lugar del continente americano en usar alumbrado público eléctrico en el año 1891. Campeche no es solo una ciudad para visitar, es un lugar para quedarse. Su historia milenaria, su vida tranquila junto al mar, sus calles llenas de color y su increíble accesibilidad económica la convierten en uno de los secretos mejor guardados de México. Si alguna vez soñaste con vivir en un lugar hermoso, seguro y barato, Campeche podría ser tu nuevo hogar. ¿Te imaginas despertar cada día en una ciudad colonial frente al mar por menos de lo que pagas en tu ciudad? Déjame saber en los comentarios si Campeche está en tu lista para vivir. Jalapa, Veracruz. ¿Te imaginas vivir en una ciudad con niebla, montañas, música por las calles, cultura por todos lados, y gastar menos de $500 al mes? Bienvenido a Jalapa, la ciudad que pocos conocen, pero todos deberían descubrir. Jalapa está rodeada de neblina, vegetación y cascadas como Texolo. Tiene una rica vida cultural, museos, orquestas y la Universidad Veracruzana. Jalapa es la capital del buen café. Es una región productora del grano arábico. Jalapa tiene uno de los mejores costos de vida en ciudades capitales del país. Tiene un costo de vida mensual estimado entre 9,000 pesos y 13,000 pesos mexicanos. Jalapa es una ciudad barata, bohemia y mucha cultura en México. Jalapa es una ciudad de calles empinadas, construcciones coloniales y casonas antiguas con techos de teja roja. Abundan los parques, plazas, fuentes y callejones bohemios. El centro histórico de Jalapa conserva edificios del siglo XVIII y XIX. Tiene un ambiente universitario y artístico, con cafeterías, librerías, galerías y teatros accesibles. Jalapa es ideal para quienes aman el arte, la arquitectura tradicional y la vida tranquila. Jalapa es sede de la Universidad Veracruzana, una de las más importantes del país y epicentro de la vida cultural de Jalapa. Jalapa es famosa por sus escuelas de música, danza y artes plásticas. La Orquesta Sinfónica de Jalapa es una de las más antiguas de Latinoamérica. Jalapa fue fundada en el siglo XVI como paso obligado entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Conocida como la Atenas Veracruzana por su alto nivel cultural e intelectual. Jalapa fue centro estratégico durante movimientos insurgentes y revolucionarios. Su historia se entreteje con el auge del comercio de café, la educación y el arte en el estado. Jalapa está rodeada de montañas, neblina y cafetales, al pie del Cofre de Perote.
Es ideal para quienes disfrutan del senderismo, ecoturismo y paisajes verdes. La ciudad está llena de fondas, mercados, panaderías y cafeterías económicas con mucha calidad. Su nombre original en náhuatl es Ayapan, que significa manantial en la arena. Es una de las ciudades con más cafeterías por habitante en México. Jalapa tiene más días nublados al año que cualquier otra ciudad del país. Jalapa aparece en muchas novelas y obras literarias como símbolo de refugio bohemio y cultural. Durante décadas ha sido refugio de artistas, poetas y académicos, por su tranquilidad y costo de vida. Jalapa no es una ciudad común, es un rincón lleno de arte, naturaleza y alma. Aquí no necesitas gastar mucho para vivir bien, solo necesitas abrirte a la experiencia de una ciudad que canta, que pinta, que florece entre la niebla. Si sueñas con una vida más tranquila, cultural y rodeada de paisajes verdes, Jalapa puede ser el hogar que nunca pensaste buscar. ¿Te gustaría vivir en una ciudad entre cafetales, con música en cada esquina y un clima que abraza como una cobija? Coméntanos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Te gustaría vivir en una ciudad con clima tropical, rodeada de selva, cañones impresionantes, con comida deliciosa y todo, por una fracción del costo que pagarías en otras partes de México? Bienvenido a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una joya del sur que pocos consideran, pero muchos deberían. Tuxtla Gutiérrez es una de las capitales más económicas de todo México. Tiene un costo de vida mensual estimado entre 8,000 pesos y 11,000 pesos mexicanos. Tuxtla Gutiérrez es la ciudad tropical donde puedes vivir con menos de $450 al mes. Aunque no tiene un centro colonial como otras ciudades, Tuxtla destaca por su arquitectura funcional, moderna y sencilla, diseñada para el clima cálido. La Catedral de San Marcos, con su carillón de campanas y figuras mecánicas, es el edificio religioso más emblemático. Las zonas como el Parque Central, la Calzada de los Hombres Ilustres y el Parque Jardín de la Marimba ofrecen espacios amplios, peatonales y culturales. En Tuxtla Gutiérrez se combinan edificios gubernamentales modernos, mercados tradicionales y barrios residenciales tranquilos. La cultura chiapaneca está viva en sus mercados, su música, sus tradiciones indígenas y festividades. La marimba es el instrumento típico de la región, se escucha por las tardes en plazas públicas. Aunque Tuxtla es una ciudad más moderna comparada con otras capitales coloniales, tiene una herencia zoque profunda que aún se refleja en muchas costumbres y nombres. Su nombre proviene del náhuatl Tochtlan, que significa lugar de conejos. Durante el siglo XIX Tuxtla Gutiérrez se consolidó como capital del estado y punto estratégico por su conexión con el centro y la costa. Hoy es el centro económico, político y de comunicaciones del estado de Chiapas. Tuxtla está rodeada por una de las geografías más impactantes de todo México como el Cañón del Sumidero con paredes verticales de más de 1,000 metros de altura sobre el río Grijalva. El Parque Nacional El Zapotal es ideal para senderismo y ciclismo con miradores espectaculares. Tuxtla Gutiérrez también está cerca de Chiapa de Corzo, un pueblo mágico colonial, Lagos de Montebello, Laguna Miramar y San Cristóbal de las Casas. Tuxtla Gutiérrez es ideal para quienes aman la vida tropical, el ecoturismo y las aventuras. Es una de las ciudades más soleadas del país con más de 300 días al año con cielos despejados. Tiene un parque dedicado exclusivamente a la marimba, único en su tipo en Latinoamérica. El zoológico Zoo MAT es considerado uno de los mejores de América Latina en conservación de fauna local.
Comenta si Tuxtla Gutiérrez te sorprende tanto como a nosotros. México no solo es playas y ciudades gigantes. Detrás de sus montañas, cañones y plazas coloniales, hay lugares mágicos donde la vida es más tranquila, más cercana y mucho más económica. Estas 5 ciudades son prueba de que puedes vivir bien, con poco, y rodeado de belleza, cultura y sabor. Así que, si estás buscando una nueva vida, una mudanza consciente o simplemente quieres conocer un México distinto, estas opciones están listas para recibirte. ¿Cuál de estas ciudades te gustaría conocer o vivir? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los rincones más sorprendentes y accesibles de México.